Bueno, buenas noches. ¿Cómo le va mi amigo Lucas Verducci? Muy bien, Nolo Correa. Bien, vengo de cambiarle las pilas al reloj. Así que, sí. O sea que se puso las pilas, ¿sería? Me puse las pilas, digamos. Claro. Sí, Yo salgo muy poco, entonces oigo por ahí, me puse las pilas y no sabía a qué se refería a esto. Al reloj, sí. Cada tanto me pongo las pilas, cada tanto algo. Claro. Tanto alguna cosa. Bueno. Y hoy se ha venido con compañía. Vine a acompañar. Ha traído un invitado. Exactamente. Bueno, cuéntenos de qué se trata. Se trata de Álvaro Ciccarelli, un intelectual, un analista político, profesor de historia, ha cursado muchos estudios en relaciones internacionales, ha ejercido cargos ante la ONU, nada menos que Álvaro Ciccarelli, especialista en Sarmiento, además. Álvaro, buenas noches, bienvenido, gracias por compartir este rato con nosotros. Buenas noches a ustedes, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a la audiencia. Bueno, en esta radio tan histórica, ¿no? Que ya va para los 90 años, ¿no? Fíjate, y yo la vi nacer. No, por Dios que no. Yo sí la vi nacer. Sí. Oye, primero que nada quiero contarle a la audiencia que además de los pergaminos, por cierto, tan ciertos que ha mencionado mi amigo Lucas, es un hombre también de los medios. Sí, somos colegas. Por diversas razones tuve que, en el ir y devenir de esta vida siempre tan compleja, tras mi salida a la función pública, sí, estoy trabajando, conduzco 2 programas de radio, uno sobre actualidad nacional y otro sobre actualidad internacional, en 2 radios, en una radio digital y una radio de aire. Y a su vez, tengo la suerte de ser columnista en el Grupo América, en A24, América TV, también he participado en Canal 26, en Metro, así que construyendo también un poco esta actividad nueva, más allá de la docencia, y más que un especialista de Sarmiento, cosa que no lo soy, pero sí soy un gran admirador y un gran analista de lo vigente que es Sarmiento. El año que viene se cumplen 150 años de la asunción de Sarmiento como presidente del país, y todavía su visión, ¿no? y sus grandes análisis y propuestas siguen tan vigentes para la Argentina, ¿no? Bien, quiero contar que hoy lo convocamos, más allá de toda esta riqueza de antecedentes que tiene Álvaro, precisamente para hablar de Sarmiento, que humildemente yo voy a sumarme y decir que para mí es uno de los grandes argentinos. Si una de las cosas que me enorgullece de ser argentino es que Sarmiento lo ha sido, ¿no? Un hombre, un grande. Uh-huh. Con la espada, con la pluma y la palabra, dice el himno. Y yo creo que con la transparencia que implica esas 3 cosas, porque la pluma, la espada y la palabra habla de un Sarmiento intelectual que reflexiona, que vuelca su conocimiento, ¿no? al medio de comunicación más accesible en esa época, que era la palabra escrita, ¿no? Tanto en los diarios en los cuales él trabajó, principalmente durante su exilio antirrocista en Chile, como en su obra literaria, que él, a mi entender, sigue siendo hoy el escritor argentino más importante de toda la historia argentina. Adhiero, sí. Eso por un lado. Y por el otro, el Sarmiento visceral, el Sarmiento, podemos utilizar un término total, se escucha de noche, el Sarmiento cabrón, el Sarmiento que no teme, y políticamente incorrecto, que no teme decir lo que piensa, el Sarmiento que habla ante un Congreso con el puño lleno de verdades, según su propia expresión. Un Sarmiento que, claro, a veces visto desde la mentalidad del siglo XXI, choca. Pero no nos olvidemos que él vivió el siglo XIX y que para el siglo XIX fue realmente un hombre transformador, progresista e innovador, hasta en las formas de expresarse, porque no a veces se discute la figura de Sarmiento desde frases aisladas, ¿no? Que no se analizan en su contexto. La famosa frase sobre la Patagonia, de entregar la Patagonia a Chile por un ejército contra Rosas, la famosa a Mitre en una carta en la cual le dice no ahorre sangre de gaucho porque es lo único que tienen de humano, ¿no? Y que sí, por supuesto, vistas hoy y escuchadas hoy nos impactan, nos generan quizás bochorno, pero que en el siglo XIX estaban comprendidas dentro de un contexto que no se puede soslayar, y que a veces en el facilismo, ¿no? de esta abundancia de comunicadores, ¿no? y de expertos, sí, es de expertos, ¿no? Sí. Cualquiera que escribe una rima es poeta, decíamos hace un ratito en privado, hacen de que una figura tan multidimensional, ¿no? y compleja como la de Sarmiento sea analizada, con no tanta profundidad. Ligeramente. Ligeramente. Fíjate, estoy
pensando en el Sarmiento escritor, a mí me parece de una frescura, hoy, en el año 2017, de una frescura extraordinaria, la palabra escrita de Sarmiento, e incluso he leído las cartas, ¿no? Que todos habremos leído, obviamente. También son unas piezas maravillosas, ¿no es cierto? Que fueron escritas ayer o antes de ayer. Yo creo que hasta en Sarmiento es atrapante cómo escribía la rendición de sus gastos en su viaje a Europa, ¿no? Digo, cuando uno ve la obra escrita de Sarmiento va a encontrar para los puristas muchas falencias, muchos errores de lo que obviamente la Real Academia podría esperar de un escritor profesional. Pero esto que vos decís, el espíritu, el alma de lo escrito, cuando el Facundo comienza con el sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte, es realmente una cosa que se les pone la piel de gallina a uno. Antes de que Marx escribiera ¿no? un fantasma recorre Europa, ¿no? Sobre hablar del proletario y la revolución. Digo, Sarmiento incluso se adelantó a grandes escritores del siglo XIX de Europa. Ha sido el primer, podríamos decir, bueno, hay gente que me lo discute, pero fue el primer escritor de lo que llama la no ficción, no el non-fiction. En el siglo XIX, si bien técnicamente se reconoce a Truman Capote, a Tom Wolfe y en Argentina a Rodolfo Walsh, podemos ver en la obra, ¿no? un ensayo ficcionado, ¿no? Un ensayo novelado, ¿no? Que apasiona a leer, no solo en el Facundo, en recuerdos de su infancia, de su provincia, en las cartas quillotanas con Alberdi, incluso en recuerdos de provincia, yo creo que él se adelanta a lo que luego es, en los años 90, la literatura del yo. Claro. Que sería, en los años 90 surge en auge diversos escritores, de repente Fabián Casas, o Cecilia Pavón, o muchos otros, que lo que hacen es escribir en primera persona y el estilo autobiográfico, Carver en Estados Unidos, ¿no? Pero Sarmiento esto lo hace en el siglo XIX, en Recuerdos de Provincia, hace su narración sin de su formación infancia. Formal alguna, además, ¿no? Un hombre claramente autodidacta, cuya única formación fue la de la primaria. Recordemos que a Sarmiento no logra ingresar al entonces Colegio de San Carlos, lo que hoy conocemos como el Colegio Nacional de Buenos Aires, que lo que para mí también marca un poco su carácter, ¿no? Y después, tenemos el hombre político, ¿no? El hombre que en su debate con Alberdi, yo tomo posición por él, porque es el que realmente baja al barro, ¿no? Al barro de la historia. Así, acá podemos pensar un país desde la palabra escrita, pero también hay que construirlo, y se construye desde la coyuntura, mientras que Alberdi, un hombre obviamente excepcional, sumamente formado en términos intelectuales, salvo haber aceptado los encargos diplomáticos que le ofrece Urquiza para, ¿no? establecer relaciones con las coronas europeas en Europa, no es un hombre que le interesó. Incluso se dice de que él decía la política es cosa de gaucho malo, decía Alberdi, ¿no? Alberdi, mientras que Sarmiento no. Y si pensamos, Sarmiento creo que recorrió todos los escalafones de la carrera política, ¿no? Porque fue senador, fue director general de escuela, fue gobernador, fue presidente de la nación, y después de presidente volvió a bajar a ser superintendente de escuelas. Digo, es un hombre que su vocación pública no le importaba cargos, rangos y honores. Yo diría además, pero cotejémoslo, que ha sido un verdadero rebelde. Y cuando digo esto, digo de la mejor estatura, porque hay un rebelde que la factura de ese rebelde se queda nada más que en el discurso, ¿no? Que en la aproximación, que hace como si, y tal cual decís vos, yo lo veo a Sarmiento un rebelde permanente, ocupe el lugar que ocupe, y desde el más encumbrado al más humilde, él siempre disconforme y él siempre buscando más. Y eso para mí lo hace sublime. No nos olvidemos que Sarmiento además es un emergente de la generación del 37, que es algo así como un grupo, se llamaba la Asociación de Mayo, ¿no? La joven argentina, que empieza a marcar diferencias con que había pasado 26 años después, o 27 años después de la Revolución de Mayo, ¿no? Y como todo lo que vino después fue paulatinamente alejándose del espíritu de Mayo. Pero eran hombres que discutían la Argentina
con vehemencia, Claro. con fuerza. No había pruritos de ningún tipo. Yo hubiera pagado por participar de ser mosca, ¿no? Y Sí, estar sí, ahí sí. en esas reuniones. Y en este momento también podemos recordar a Esteban Echeverría, a José Mármol, a Rivera Indarte, Vicente Fidel López, ¿no? Los grandes creadores, también fundadores de la historiografía argentina. Y Sarmiento, ¿por qué era claramente un rebelde? Argentina venía todavía luchando por romper ¿no? los parámetros culturales de la colonia, ¿no? Y realmente era un rebelde. Yo acá, ¿no?, traje unas anotaciones. Sí. Es realmente Sarmiento un rebelde porque fue un profeta de la modernidad en un momento en la que Argentina todavía empezaba a constituirse como Estado, como un Estado moderno. Y un hombre que entendía, rebelde para la época, por lo menos para la Latinoamérica que conocíamos en ese momento, ¿no?, llena de guerras intestinas, ¿no?, de odios entre caudillos, la Iglesia todavía con una impronta política y cultural muy, muy fuerte, creía que la modernidad se consolidaba a través de la instrucción, de la ciencia y del progreso económico. Claro, hoy lo vemos, parecen palabras, ¿no?, verdades de perogrullo, y sin embargo, para esa época, realmente eran posiciones de avanzada. Y no nos olvidemos que Sarmiento decía que el leer y el escribir, algo que también nos parece, ¿no?, y algo tan obvio, era la base de la civilización entera, ¿no?, la civilización universal humana. Y por otro lado, Sarmiento era un hombre, uno de los más eminentes argentinos, pero más un hombre universal, porque él entendía que un país como la Argentina, cuyo núcleo demográfico estaba compuesto por, bueno, los criollos, pero también por los oleajes inmigratorios, debía constituirse y aplicar modelos culturales y políticos que estuvieran triunfando en el mundo. Caso paradigmático, cuando él viaja a Estados Unidos y conoce el sistema educativo de Massachusetts, claro, y él tiene relaciones con Horace Mann, que es el ideólogo, él dice inmediatamente, este es el modelo que hay que aplicar. Por eso cuando se le critica el haber traído a las maestras británicas, él siempre contestaba, ¿qué quieren que traiga a los curas a que enseñe? Claro, que todavía dicen que la tierra era plana. Claro. No, y por eso cuando me molesta ver maestras de hoy que insultan a Sarmiento con términos alevos y se olvidan que Sarmiento hizo la política hasta hoy más revolucionaria en términos de igualdad, que fue alfabetizar a las mujeres por ley. Porque antes a la mujer en casa y con la pierna quebrada, claro, ¿no? Diciendo, haciendo sus quehaceres, callada eres más bonita. Y sin embargo, ¿qué más emancipador para una mujer en el siglo XIX que enseñarle a leer y a escribir? Qué ¿no? crítica pequeña. ¿Te propongo una pausa? Sí, cómo no.